del Señor, que desde mucho tiempo antes ya Dios lo había escogido a usted y me había escogido a mí, y nos había conocido y nos predestinó para salvación y vida eterna. Tal vez en aquel tiempo vieron a un borracho en una banqueta. Tal vez en aquel tiempo vieron a una mujer viviendo la vida alegre allá afuera en las cosas del diablo. Pero el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es un llamado poderoso, y Dios es el que nos ha escogido. Si el hombre le hubiera dicho a Jeremías: vas a ir a lo que yo te mande y dirás lo que yo te diga que hagas, entonces Jeremías y la vida de él hubiera sido muy diferente. Pero cuando Dios le dice a Jeremías, oiga lo que dice Dios: porque yo estoy contigo y estoy para librarte, dice Jehová. Que Él fue el que lo llamó, lo escogió, lo predestinó y lo iba a poner sobre naciones, sobre reinos, para desarraigar, para destruir, para edificar y para todo lo que hemos leído que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros gocémonos y alegrémonos, porque Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido y nos ha predestinado para salvación y vida eterna. Tal vez el diablo, que el Señor lo reprenda, estaba creando sus planes con nosotros, diciendo que nos iba a llevar por acá, que nos iba a llevar por allá, y que después nos iba a llevar camino al infierno. Pero oiga esto: el propósito y el plan de Dios en nuestra vida es muy grande para con cada uno de nosotros. Y es uno de los motivos por qué la iglesia de Cristo, por qué los cristianos no volvemos a las mismas cosas de antes a practicarlas, porque somos reconocedores que el que nos ha escogido se llama Jehová de los ejércitos. Y Él nos llamó para bendición, para restauración, para edificar, para hacer grandes maravillas en el nombre de Jesús a través de su poder. Amén. Él nunca llamó a la iglesia, o nunca llamó a aquel varón, a aquella mujer de ahí donde estaba y lo escogió para que se siguiera perdiendo. No, Él lo llamó para salvación y vida eterna. Tal vez en un momento a usted le dijeron: no vales nada, no sirves para nada. No sé cuántos han escuchado las palabras, pero es una palabra fuerte. Hay sentimiento en el corazón del ser humano. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es cosa grande, cosa extraordinaria. De ahí donde había desprecio, de ahí donde había humillación, de ahí donde nos hacían de menos, de ahí donde no nos querían, de ahí donde nos veían con una mirada diferente, de ahí dice la palabra de Dios que de ahí nos escogió Dios para salvación. Oiga, para salvación. Dios conocía este momento. Él conocía quiénes íbamos a estar en esta casa de oración, reunidos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Él lo conocía, y ya lo conocía desde mucho tiempo antes, dice la palabra del Señor. Hay muchos que dicen: es que como el padre era alcohólico, entonces el hijo también es alcohólico. Así dicen muchos padres de familia, muchas mamás. Es como el papá es así, también el hijo. Dios no llamó a aquel que hace uso de bebidas embriagantes para que se termine la vida amargándose para siempre, yendo por un camino de perdición. Dios no le dio la vida para que se pierda. Dios se la dio para que sea heredero de la vida eterna. Amén. ¿Cuántos padres que van caminando por un mal camino hemos visto de familia, y que los hijos son siervos de Dios, porque Dios no los escogió, no nos llamó, no nos dio vida para que fuéramos a la perdición, sino para que estuviéramos deleitándonos de Él cada día? Y de ahí Dios nos ha levantado. Aleluya. En mi caso, yo nunca me imaginé que iba a ser cristiano. Yo odiaba a los cristianos evangélicos. Cuando al hogar de mi papá, cuando él sufrió un accidente, llegaban muchos a orar, yo lo que hacía era decirle a mi mamá: yo no quiero
quiero que venga a orar nadie aquí. Y los que llegaban se iban, porque no habría una puerta abierta para ellos. Yo era uno de aquellos que me caía mal, que odiaba a los cristianos evangélicos. Y nunca me imaginé que yo iba a ser uno de ellos. Y nunca me imaginé que yo iba a predicar la palabra bendita del poderoso de Israel. Pero por eso dice la palabra del Señor en Isaías 55, uno de sus versos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros pensamos de una forma, pero Dios piensa de otra, conforme su propósito y voluntad para con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y de ahí Dios nos ha levantado. Muchos tuvieron el privilegio de que tuvieron padres cristianos desde niños, desde pequeños. Muchos no lo tuvimos, pero Dios en su misericordia, Él ya nos ha predestinado para vida eterna. Y de ahí Dios nos levantó, dice la palabra del Señor. Oiga, se lo dijo Pablo a los tesalonicenses: porque de lo más vil y menospreciado, de allí nos escogió Dios. De ahí donde muchos veían a aquel varón y decían: uy, guácala. Porque muchos así dicen: uy, cuidado, lo tocaste. De ahí Dios levantó siervos y siervas, porque Él ya lo predestinó para vida eterna. Ay de nosotros si nos desviamos del camino de Dios. Ay de nosotros si no hacemos conforme a la voluntad de Dios. Ay de nosotros si no caminamos recto delante de Dios, porque Dios nos llamó para vida eterna. Muchos dicen: Dios es el que condena. Él está condenándonos completamente y para siempre. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 3, del verso 16 en adelante, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, es el mismo ser humano, es el mismo hombre que se está yendo a una condenación por sí mismo. Dios nos llamó a vida eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Qué lógica tendría de que Dios nos haya sacado de lo más vil y menospreciado para irnos a perder? No. Pero todo depende de cada uno de nosotros, cómo caminemos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Todo depende de nosotros. Yo estaré contigo para librarte, dice Jehová, le dijo a Jeremías. Y cuando Jeremías se sintió tan incapaz y deficiente, le dijo: ah, Señor, soy un niño. No digas soy un niño, porque a donde quiera que tú vayas, irás. A donde quiera que te mande, irás. Y a donde todo lo que yo te diga, dirás. O pregonarás o predicarás. Amén. Y Jeremías guardó silencio, porque si Dios le estaba dando la palabra, ¿qué pues le podía detener en el caminar espiritual? ¿Qué pues le podía detener? Dios le había dado la palabra. Porque muchas veces, muchos de los que ya somos conocedores de la palabra de Dios, hay tiempos que empezamos a caminar mal delante de Dios. ¿Será que porque Dios para eso nos llamó? No, nosotros mismos tomamos esa decisión de desviarnos de la gracia de Dios. Conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, sabemos lo que Dios está manifestando en cada uno de nosotros, y aún así nos estamos desviando de la voluntad de Dios en esta tierra. Por eso es que en estos últimos tiempos siempre vamos a encontrar cristianos que están caminando, viviendo una vida a medias en el Evangelio de Jesucristo, una vida a su manera y no conforme al llamado que hemos recibido de parte de Dios. No conforme al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Desde el día que conocimos el Evangelio, ese día Dios nos estaba haciendo un llamado poderoso. Desde ese día Dios nos estaba llamando para que fuéramos, oiga, o tuviéramos una oportunidad de ir a aquella tierra prometida. Amén. Amén. Desde ese día, porque oiga, dice la palabra del Señor que Dios nos llamó por medio del Evangelio para alcanzar la gloria eterna. Oiga, Dios nos llamó por medio del Evangelio para alcanzar la gloria eterna.
No para que el cristiano se vaya a las cosas mundanas en esta tierra. No para que la cristiana se desvíe cada día de la gracia de Dios y viva como quiere. No para que aquel pueblo que conoce de Cristo empiece a hacer conforme a su voluntad. No, para que vayamos a la gloria eterna, dice la palabra del Señor. Fuimos llamados por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Para ir a la gloria eterna. Por eso es que no nos podemos olvidar de lo que Dios está manifestando en nuestra vida espiritual. Y desde dónde Dios nos conoce, y desde cuándo Dios nos llamó, y desde cuándo la palabra dice que ella tiene predestinado para cada uno un lugar en el reino celestial. Amén, amén, aleluya. ¿Desde cuándo es lo que tenemos que meditar nosotros en nuestra vida? La palabra dice que Dios nos formó, nos creó y nos hizo. Amén. Oiga, Dios nos formó, nos creó y nos hizo. ¿Para perdición? ¿Para condenación? No, para la gloria de Él mismo, dice la palabra en Isaías. Amén. Todos los llamados de su nombre, Él los ha formado, Él los ha hecho para la gloria de Él. Para la gloria de Dios en esta tierra, para la gloria de Cristo Jesús en este mundo. Pero hoy nos olvidamos del llamado que tenemos de parte de Dios en nuestra vida espiritual. Cuando las cosas de esta tierra que corrompen nuestra vida espiritual se presentan a nuestra vida, nos olvidamos del llamado que tenemos de parte de Dios. Dicen muchos cristianos: bueno, para el tiempo de las fiestas paganas, para el tiempo de las tradiciones del mundo inventadas por hombres. Dicen algunos, pues vamos a ir a dar un paseo al mundo, dicen, y después vamos a volver al Evangelio de Jesucristo. Un llamado tenemos de parte de Dios, y a través de ese llamado nosotros sabemos que Dios no es juguete de ninguno de nosotros. Amén. Aleluya. Si el llamado se ha manifestado a nuestra vida, es para que nosotros nos esforcemos por esa palabra que hemos recibido y que cada día fluya en nuestra vida espiritual. Que cada día venga y llegue un rema y que fluya en nuestra vida espiritual. Y el problema más grave, o uno de los problemas graves que hay en medio de la iglesia de Cristo, es que parte del pueblo se ha olvidado de ese llamado de Dios. Se ha llamado de que Dios ya lo había conocido y lo había predestinado para cosas grandes. Nosotros fuimos llamados para ver la gloria de Dios, llamados para cruzar por lugares donde otros no han pasado, llamados para ver cosas que otros no han visto. Para eso hemos sido llamados y escogidos desde antes de que naciéramos, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y dice el Señor que bienaventurada es la nación y el pueblo que Él escogió como heredad. Amén. Bienaventurados los que Él llamó y escogió como heredad, que somos todos nosotros. Los esforzados y valientes delante de la presencia de Cristo, heredad, dice el Señor. Ahora aquellos que no nos portamos bien delante del Señor y no nos afirmamos delante de la presencia del Cristo de la gloria, esos son heredad, pero del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Ay, hermano, ¿y por qué? Bíblicamente hemos escuchado las predicaciones que Satanás llegó a reclamar el cuerpo de Moisés. Él va a reclamar a los suyos y Dios va a reclamar a los suyos también. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Amén. Nosotros somos heredad de Dios, escogidos, real sacerdocio. Así lo dice la palabra del Señor. Ya para finalizar, hemos sido llamados, escogidos y predestinados para vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Oiga, la palabra en Jeremías dice, y desde antes que naciéramos, la palabra dice en Efesios 1:4, que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuéramos santos delante de sus ojos o delante de Él. Amén.
Oiga, ¿para qué nos llamó Dios? Entonces el llamado fuerte de parte de Dios a nuestra vida, pero es una bendición grande lo que Dios está manifestando en cada uno de nosotros. Así yo les digo, luchemos, sigamos adelante, no desmayemos, porque el poder de Dios es grande y el llamado que usted y yo tenemos es grande también. Esforcémonos por la vida eterna, hermanos, y sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, luchando cada día por no perder esa oportunidad que Dios a cada uno nos ha entregado. Amén. Así que esta noche le doy gracias al Señor por este bendecido privilegio que Él me ha permitido, que es el meditar las sagradas escrituras de la palabra del Señor. Dios le bendiga, y así en esta hora el tiempo es con nuestro hermano pastor. Amén. Que el Señor bendiga el mensaje de la palabra. Y a nuestro hermano Edgar. Qué bueno es nuestro Dios, hablándole a sus hijos, ¿verdad? Con Dios no hay entrenados, ¿verdad? Con Dios todos somos sus hijos. Y se da cuenta usted que, bueno, entrenados les dicen, ¿verdad?, a los hijos solo de uno, viviendo en matrimonio con otro. Los tratan mal, ¿verdad? Pero nosotros, bendito sea Dios, somos hijos auténticos, porque Cristo nos llevó a presentarnos delante del Padre, ¿verdad? Él fue el sacrificio